Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Ruzco Lequier. Pesaj, la fiesta de la libertad. Precisamente este es uno de los nombres que tiene. Y cuando hablamos de Pesaj estamos hablando de una celebración de la libertad. Es esta fiesta judía que es el rito religioso más antiguo que se sigue observando de manera continua en el mundo hace más ya de 33 siglos. Porque Pesaj nunca perdió su potencia para inspirar esta imaginación de generaciones sucesivas de judíos con su drama recreado cada año de esclavitud y liberación. Claro, el Pesaj está repleto de experiencias directas, como por ejemplo comer la matzá, que es el pan ácimo de la aflicción, probar estas hierbas amargas, que es el maror, que representa la opresión. Es interesante que el ritual se realiza en la casa y no en la sinagoga. Y leemos la Agadá, este relato con un orden determinado, y este ritual está diseñado para atraer y cultivar la mente de un niño. La verdad que los rabinos que elaboraron este ritual se guiaron, claro, por la Biblia misma y la narrativa completamente contraintuitiva que está contada en los capítulos de Éxodo, concretamente en los capítulos 12 y 13. ¿Cuál es la escena? Bueno, Moisés reunió al pueblo judío para decirle que está a punto de ser liberado, exiliado, esclavizado, amenazado por un faraón que ha ordenado que cada chico israelita varón sea asesinado. Claro, el pueblo fue testigo de una serie de portentos realizados para ellos. Moisés está ahora a punto de decirles que en poco tiempo van a salir y comenzar este largo camino hacia la libertad. A veces uno se pregunta a la gente, o le pregunta a la gente qué hubieran dicho de haber estado en el lugar de Moisés. Algunos dicen que hubieran hablado acerca de la libertad, otros dicen que hubieran comentado acerca del destino que los espera, que era la tierra que emana leche y miel. Algunos otros, con un carácter más severo, proponen hablar acerca de este viaje difícil, arduo que les esperaba, la marcha a través del desierto con todos sus peligros. Pero claro, cualquiera de las opciones que hubieran sido elegidas hubieran podido ser un gran discurso hecho por un gran estadista. Pero sabes que Moisés no optó por ninguna de estas opciones. Y esto es lo que hizo de Moisés un líder único. Porque cuando uno ve y examina el texto en Éxodo, uno ve que retomó 3 veces el mismo tema. ¿Cuáles son? Hijos, educación y el futuro distante. Hijos, educación y el futuro distante. En ese día, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significa esta ceremonia para ti?, le vas a decir a tu hijo: hago esto por lo que hizo el Señor por mí cuando salí de Egipto. Y en días venideros, cuando tu hijo pregunte ¿qué significa esto?, esto es lo que hay que responder. Porque Moisés no habló sobre la libertad, sino sobre la educación. No fijó su mirada en el futuro inmediato, sino él observó el futuro distante. Y no en los adultos, sino en los niños. Porque al hacer esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba llamando la atención sobre un punto fundamental. Porque claro, puede ser difícil escapar de la tiranía, pero es mucho más difícil todavía construir y sostener una sociedad libre. Pero a largo plazo hay una sola manera de lograrlo. Porque para defender un país se necesita un ejército. Pero para defender una civilización se necesita educación. Por eso, Moisés, quizás coincidiendo con ese plano con Rousseau, el mayor artífice mundial de una sociedad libre, habló acerca del deber de los padres en cada generación de educar a sus hijos sobre
por qué la libertad es relevante y cómo se logró. Porque la libertad no se gana solamente derrocando a un soberano tiránico o a un régimen opresivo. Claro que es importante, pero atención, a veces la historia muestra que esto es solamente el preludio a erigir una nueva tiranía, una nueva opresión, porque los personajes pueden cambiar, pero si no cambias el guión, la verdadera libertad, ¿qué requiere? Requiere del imperio de la ley, de la justicia y un sistema judicial en el que los derechos de algunos no se logren a costa de negar los derechos de los otros, porque la libertad comienza con lo que enseñamos a nuestros hijos. Por eso los judíos se transformaron en un pueblo cuya vocación es la educación, cuyos héroes son maestros y cuyas ciudades son escuelas. Y en ningún otro lugar, yo diría, esto es más obvio que en Pesaj, cuando todo el ritual de transmitir nuestra historia a la próxima generación se moviliza por las preguntas que hace un chico. En cada generación debemos cultivar nuevamente los hábitos del corazón, que es en definitiva el aprendizaje de la libertad. Pesaj tiene un mensaje que sigue siendo tan potente como siempre. La libertad no se gana en el campo de batalla, sino en el aula y el hogar. Enseñale a tu hijo la historia de la libertad si querés que nunca pierdan la libertad. Ilu ilu hotzianu hotzianu mi mitzrayim hotzianu mi mitzrayim dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 Ilu ilu koralanu koralanu etayam koralanu etayam dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu dayenu Ilu ilu echilanu echilanu etaman echilanu etaman dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 Hey 2 3 4 Ilu ilu natalanu natalanu etashaba natalanu dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu dayenu Ilu ilu kebanu lite hasina lite hasina dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 Ilu ilu natalanu natalanu echatora natalanu echatora dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 Ilu ilu ichnisanu li eretz Yisrael 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 dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu 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 dai dayenu dai dayenu dai dayenu dayenu dai dayenu dai dayenu dai dayenu dayenu Claro, hay tanto para hablar de Pesaj, pero algunos pensamientos serían que Pesaj es la historia de esperanza más vieja y transformadora jamás contada en la historia. Porque la verdad que cuenta como un grupo de esclavos, sin nada especial, encontró el camino a la libertad
liberándose del imperio más grande y duradero de su tiempo, incluso en todos los tiempos. Porque cuenta esta narrativa revolucionaria de cómo el poder supremo intervino en la historia para liberar a los desposeídos. Porque es la historia de la derrota, de la probabilidad en manos de la fuerza, de la posibilidad. Define qué es ser judío. Y en definitiva, ser judío es un símbolo de esperanza viviente. Y el Éxodo precisamente es esta fuente inagotable de inspiración para aquellos que anhelan la libertad. Porque enseñó que el bien está por encima del poder, que la libertad y la justicia deben pertenecer a todos, no a algunos, que ante el Creador todos los seres humanos son iguales y que por encima de todos los poderes terrenales está el poder supremo, el Rey de Reyes, que escucha el llanto de los oprimidos e interviene en la historia para liberar a los esclavos. Claro, tomó varios siglos que esta visión se convierta en una propiedad compartida por las democracias de Occidente. Y no existe garantía de que lo siga haciendo. Atención, porque la libertad, ¿qué es? Es un logro moral. Y sin un esfuerzo constante de educación, se atrofia y hay que lucharla permanentemente para seguir teniéndola. Vemos en la historia de Pesaj que el pueblo judío se convirtió en el guardián de una visión a través de la cual finalmente todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y esto lo dice incluso el libro de Génesis. Está escrito que cuando comemos matzá, dice, este es el pan de la aflicción que nuestros ancestros comieron en Egipto. Y que todo aquel que tenga hambre, entre y lo coma con nosotros. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué clase de hospitalidad es ofrecer al hambriento el pan de la aflicción? Y la verdad que el pan de la aflicción, que es este pan sin levar, representa dos cosas. Claro, era la comida que comían los esclavos, pero también la comida que comieron los israelitas cuando dejaron Egipto tan rápidamente que no pudieron dejar la masa levar. Claro que era el pan de la aflicción, pero también era el pan de la libertad, porque el judaísmo es una fe que más que cualquier otra valora la mente, estimula preguntas y nos compromete en un nivel alto de rigor intelectual. Porque cada pregunta que realizamos es el inicio de un viaje hacia el Creador. Y comienza con la costumbre que en Pesaj los padres judíos enseñen a sus hijos ¿a qué cosa? A preguntar y así unirse al diálogo sin fin entre el entendimiento humano y el cielo. Claro, ser judío es saber que por arriba y más allá de la historia está la tarea de la memoria. Y más que cualquier otra fe, el judaísmo hizo de este tema una obligación religiosa. Claro, hay una diferencia entre historia y memoria, porque historia es un evento que pasó en otro tiempo a otras personas. Pero la memoria es mi propia historia, es algo que me pasó a mí y es parte de quién soy. Pesaj es, en definitiva, donde el pasado no muere, sino que vive en el capítulo que escribimos en nuestras propias vidas y en la historia que contamos a nuestros hijos. Por eso que en cada año se le ordena a cada judío revivir la experiencia de Egipto como un recordatorio constante del pan de la opresión y la amargura de la esclavitud, para saber que la batalla por nuestra libertad nunca se gana, sino que tiene que ser luchada en cada generación. Somos judíos para demostrarnos y demostrar a otros qué es traer a la divina presencia a las vidas comunes, a las relaciones humanas, al matrimonio, a la familia, a los hogares, las comunidades, para construir una sociedad que honre la imagen del Creador, donde en la humanidad, una sociedad libre en el sentido profundo y generoso de la palabra. Y nosotros, en el Pesaj, recorremos nuestra propia ruta desde el pan de la opresión hasta el vino de la libertad. Y al hacer este viaje, nos volvemos parte de este viaje. En nuestra historia, en nuestra memoria. Pesaj nos dice que la fuerza de una nación
no se encuentra en los ejércitos, ni en las armas, ni en las estatuas, ni en los edificios monumentales. Depende de cosas más simples, que es la humildad en la presencia del Creador en este mundo, confianza en el Creador de la redención y la historia, y un sentido de la vida que no tiene que ser negociada, y que es importante la vida de un esclavo o de un chico demasiado pequeño. Todos somos importantes. Esta es la fiesta de la libertad. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופה יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.